Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los saluda, como todos los días martes, a las 3 en punto de la tarde, su profesor Elmer Flores. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un rico y nutritivo almuerzo. ¿Cómo están? Bien, jóvenes, llegamos finalmente a la segunda parte del ciclo. Sí, la segunda mitad. Recuerden que el ciclo consta de 18 semanas y hoy iniciamos la segunda parte, la semana 10. Primero veremos, como usted ya sabe, el curso de geografía y luego desarrollaremos en la segunda mitad el curso de educación cívica. Pero antes, recordemos algunos aspectos importantes. El título ya lo ha visto. Dice ahí en la primera diapositiva, recursos naturales, la depredación y el desarrollo. Problemas que enfrenta la naturaleza, la desertificación, la deforestación y la contaminación tanto del agua como del suelo. Algunos se preguntarán, profesor, pero ¿no desarrollaremos la contaminación del aire? Recuerde que en las semanas 6 y 7 vimos el tema de atmósfera y cambio climático respectivamente. Entonces, de alguna manera, en esas semanas ya habíamos desarrollado el tema de contaminación del aire, cambio climático, la destrucción de la capa de ozono, entre otros temas. Muy bien. Jóvenes, les dije yo que íbamos a hacer algunas preguntas con respecto a la clase pasada. Comenzamos. Tundras, sabanas, praderas, taigas, ¿son ejemplos de qué? A ver, comencemos con una pregunta sencilla. Tundras, taigas, selvas, sabanas, praderas, bosques templados y desiertos. En total, 7. ¿Son ejemplos de? Los escucho, jóvenes. Los leo en todo caso. ¿Difícil? Son ejemplos de... Muy bien, gracias, estrella mía. Biomas, no lo olvide. Las sabanas, las tundras y demás son biomas. Recordemos la definición. ¿Qué son los biomas? Son grandes espacios de la superficie terrestre que presentan similitudes edáficas, hidrológicas, climatológicas, florísticas y faunísticas. De repente el término más complejo ahí sea edáficas. ¿Qué significa edáfico o edafológico, jóvenes? ¿Relativo a qué? Cada vez que usted vea o escuche esa palabra, edáfico o edafológico, es porque se está haciendo alusión a qué aspecto del medio ambiente. ¿A su clima? ¿A su flora? ¿A su fauna? ¿A sus reservas de agua? ¿O al suelo? Edáfico o edafológico se refiere a qué, jóvenes. Recuerde que en la semana 2, en el tema de cartografía, dividimos los mapas en mapas básicos o topográficos y al otro lado mapas temáticos. Dentro de los mapas temáticos había un mapa llamado edáfico. Y como lo escribe Estrella Mía, los mapas edáficos o edafológicos hacen alusión ¿a qué? A los suelos. No olvide que la idea es que usted participe para yo corroborar de que se está entendiendo. ¿Correcto? Muy bien. También había mencionado yo la semana pasada un ejemplo en la parte final de geografía relativo a la anchoveta. Les había mencionado yo que en las últimas décadas el recurso anchoveta había disminuido de manera muy notoria en nuestro mar. Y les propuse yo una alternativa, si era viable o no. ¿Cuál era esa opción? Determinar una veda, una prohibición de anchoveta por lo menos de 30 años. Pregunto yo, ¿esa sería la mejor solución? Prohibir la extracción
de anchoveta a lo largo y ancho del mar peruano durante 30 años, ¿cree usted que fuese esa la mejor solución? Estrella dice que no. A ver, algunos alumnos por ahí, ¿qué les parece dicha medida? Prohibir la pesca de anchoveta por 3 décadas. ¿Será la mejor alternativa? Y dijimos la semana pasada, correcto, tenemos otra respuesta, la de Daniel Andrés de Jesús. Gracias, Daniel, por su participación. También dice que no. Claro, jóvenes, inclusive dimos eh, nuestro punto de vista la semana pasada. ¿Por qué sería contraproducente? Si bien es cierto, en 30 años de prohibición de anchoveta es muy probable que el recurso se recupere, de hecho que lo haría en 30 años, ¿cuál sería el perjuicio? El perjuicio sería económico, dado que la anchoveta es la base para la fabricación de harina de pescado y también se usa para el consumo humano directo, en menor grado, claro está. Pero se vería afectada, por ejemplo, la población peruana en busca de un alimento que nos proporciona el mar. Entonces, ¿cuál debería ser en todo caso una mejor disposición? ¿Cómo podemos equilibrar la economía, que es importante, del medio ambiente, sin descuidar a la sociedad? Recuerda que vimos un gráfico donde aparecían 3 círculos, 3 esferas. Una era relativa al desarrollo social, nosotros. El segundo, al aspecto económico. Y el tercero, a la parte socioambiental. Pregunto yo, ¿cómo se llama el desarrollo que se encuentra en el justo balance entre esas 3 esferas? Lo social, lo medioambiental y lo económico. ¿Cómo llamarle al desarrollo que, repito, equilibra esas 3 esferas? Correcto, estrella mía. A ese desarrollo se le llama sostenible, porque gracias a esta política podemos en la actualidad aprovechar los recursos para satisfacer nuestras necesidades. Así es, Astrid, desarrollo sostenible, también llamado en algunos textos como desarrollo sustentable. Si usted ve el concepto desarrollo sustentable, no se haga bolas, se refiere a lo mismo. Sostenible o sustentable, no hay problema. Ahora bien, llámele usted sostenible o sustentable. La pregunta es, ¿qué es aquello que se sostiene en el tiempo? Porque por algo se llama sostenible. ¿Qué sostenemos en el tiempo? Sostenemos al recurso, en este caso la anchoveta. Sigo preguntando, gracias al desarrollo sostenible, ¿desaparecerá el recurso anchoveta? Un país que se base en el desarrollo sostenible verá desaparecer sus recursos, especialmente renovables. Desde luego que no. La idea del desarrollo sostenible es, escuche bien, que el recurso se sostenga en el tiempo. O sea, que dentro de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, su nieto, su bisnieto, también pueda satisfacer sus propias necesidades con el recurso, en este caso, anchoveta. Yo pude haber usado cualquier otro ejemplo, la sardina, el juré, la caballa, el calamar gigante o pota, la cochinilla, la quinoa, la papa, el maíz, cualquier recurso que usted encuentre en la naturaleza. Ahora bien, estas políticas están circunscritas dentro de un concepto más amplio que les dije, ya sabemos, se llama desarrollo sostenible. Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones. Hasta aquí, jóvenes. ¿Ha quedado claro qué es desarrollo sostenible? ¿O todavía cree usted que falta por ahí profundizar algún aspecto? Yo creo que con lo visto la semana pasada y con el reforzamiento de estos primeros minutos, ya se puede captar
lo más importante de este concepto. Y usted dirá, profesor, pero eso lo vimos la semana pasada. Es que el tema desarrollo sostenible es transversal a la geografía. O cuando veamos, por ejemplo, jóvenes, el tema pesca en actividades económicas, pregunto yo, ¿la pesca tendrá que tomar en cuenta el desarrollo sostenible? Por supuesto. Cuando hablamos acerca de manejo de cuencas, pregunto yo, en el manejo de cuencas hidrográficas del tema hidrografía, ¿se dejará de lado el concepto de desarrollo sostenible? No. Entonces, este concepto se impregna en diferentes semanas. A eso le decimos transversalidad. El desarrollo sostenible es transversal. O sea, lo vemos indirectamente en diferentes semanas. No lo olviden. Pero nos centraremos el día de hoy no en los biomas, porque ya los hemos tratado, sino en los recursos naturales. ¿Es el agua un recurso natural? ¿Es el agua un recurso natural? Por supuesto. ¿Por qué? Veamos si cumple los requisitos. Recurso natural, natural. ¿Lo encontramos en la naturaleza? ¿Encontramos el agua en la naturaleza? Y la respuesta es sí. En ríos, lagos, lagunas, manantiales, acuíferos, o sea, aguas subterráneas. Pero las masas más grandes de agua las encontramos en los océanos. Segundo, recurso. Decimos que es un recurso natural. Recurso. El agua permite la satisfacción de necesidades. ¿Satisface necesidades el agua? Si la respuesta también es sí, entonces, jóvenes, ha cumplido los principales requisitos. El agua, especialmente el agua dulce, es un recurso natural. ¿La anchoveta es un recurso natural? También es un recurso natural. Lo encontramos en el mar peruano, lo encontramos en el océano Pacífico en general, que es parte de la naturaleza y satisface necesidades de la industria, ¿no? De nosotros mismos en forma directa, el consumo humano. Pero, jóvenes, ¿qué ha pasado con los recursos naturales? ¿El estado general de los recursos naturales es el mejor en la actualidad? El recurso natural, los recursos naturales en general, ¿pasan por su mejor momento? ¿Qué opina al respecto? Desde luego que no. Es más, uno pensaría, profesor, pero si hemos mejorado en tecnología, ¿no se supone que conforme el hombre se tecnifica, debería ser más cuidadoso de la naturaleza? Veamos lo que dice la historia de la humanidad. El hombre, con fuego y sin fuego. Todos ustedes saben que fue el Homo erectus el primero en el uso del fuego, ¿correcto? ¿Estamos bien? El Homo erectus es considerado el primer homínido en usar el fuego. Muy bien. Dígame, cuando nuestros antepasados comienzan a usar el fuego, ¿el nivel de contaminación aumentó o disminuyó? La presencia de sustancias contaminantes en el aire, que es parte de la naturaleza, ¿aumentó o disminuyó? Aumentó. Tampoco vamos a decir que los Homo erectus son los culpables de todo el problema, porque para comenzar, ¿habrán habido en el planeta 100 millones de Homo erectus? ¿Habrán llegado los Homo erectus en su mejor época a los 100 millones de habitantes siquiera? ¿Similar a la población de México? ¿O menos todavía? No, eran pocos. Entonces, si bien es cierto el Homo erectus tiene como mérito, como logro, el uso del fuego, escuche bien, el impacto del Homo erectus habrá sido mayor o menor que el impacto del Neandertal. ¿Quién impactó más en la naturaleza? El más apto. Claro, el Homo erectus tuvo menor impacto en la naturaleza comparado con el Neandertal.
Y dígame, ¿qué homínido superó el neandertal en cuanto a impacto sobre la naturaleza? El Homo sapiens. Porque ya es con el Homo sapiens, durante el periodo llamado Neolítico, que llegamos a otra gran ola tecnológica. Dígame, durante el Neolítico, ¿cuál es el principal logro tecnológico? ¿Qué hicimos en el Neolítico? ¿Qué creamos? ¿Qué surgió? Una actividad que volvió al hombre sedentario. Nos referimos a la aparición de qué actividad, jóvenes, en el Neolítico, ¿ah? En el Neolítico. Recordemos que la caza y la recolección son del Paleolítico. En el siguiente periodo del Mesolítico tenemos la horticultura, que ya es un cambio importante. Pero en el Neolítico tenemos la aparición de la agricultura. Correcto, André. La agricultura. Anderson, André, muy bien. La llamada revolución agrícola o neolítica. Y usted dirá, profesor, ¿y la agricultura más la ganadería generaron un impacto mayor en la naturaleza? Por supuesto. Ahora adelantemos el reloj y dígame, ¿cuál fue el último gran logro tecnológico logrado por la humanidad? Le ayudo. Siglos XVIII y XIX. Ahí inicia el drama del cambio climático. Ahí aumenta en forma descontrolada la emisión de dióxido de carbono. Correcto, Estrella. La revolución industrial. Conclusión. A medida que el hombre ha elevado su grado de tecnología, pregunto, ¿el impacto sobre la naturaleza ha sido mayor o menor? El impacto sobre esta ha sido mayor. He ahí el problema. Otro problema, jóvenes, que hay que tomar en cuenta es el siguiente. ¿Recuerda usted su primera clase de economía? Recuerda que en la semana 1, con el profesor o profesora de economía, desarrollaron el concepto, la definición de la ciencia económica. Y palabras más, palabras menos, ¿qué dice el núcleo de dicha definición? Que esta disciplina consiste en la buena administración ¿de qué? De algo que es escaso. La economía estudia la administración, muy bien, Andrea Alexandra, de los recursos. Pero se menciona un dato sobre los recursos, que estos no son infinitos, sino todo lo contrario. Estos recursos son escasos. Apliquemos esa idea a la Tierra. Por siglos nos hemos relacionado con la naturaleza pensando que la Tierra es infinita y que el agua, los bosques, los suelos, el agua nunca se van a perjudicar, nunca se van a gastar, nunca se van a agotar, nunca van a presentar problemas de regeneración. Dígame, a la luz de todo lo que sabemos en pleno siglo XXI, ¿podemos afirmar que los recursos de la Tierra son infinitos? ¿Qué cree usted? ¿Son infinitos e ilimitados los recursos que tiene la Tierra? No lo son. Pero el problema es que nos hemos comportado como si lo fuesen. Ejemplo, ¿a dónde cree que va la mayor parte de la red de alcantarillado de un monstruo de ciudad como Lima, Callao? Más aproximadamente 10 millones de personas hacen sus necesidades. Y la mayor parte de estas, por esta red de alcantarillado,
¿Dónde culminan? ¿Cree usted que la mayor parte de los desagües, de las aguas servidas, culminan en una planta de tratamiento? Al menos el 60% de todas las aguas servidas de Lima y Callao terminan en una gran planta de tratamiento para volver a regar los parques. ¿Es así realmente? No. Ya. Ahora dígame, ¿dónde termina la mayor parte de las aguas servidas? Algunos se van a traumar, pero hay que decirlo. Otros ya lo imaginan. ¿Cuál es el destino final de la mayor parte de las aguas servidas de Lima y Callao, jóvenes? Dígalo, dígalo. A pesar que usted se baña ahí. Sí, el mar peruano. Esa porción del Océano Pacífico llamado mar peruano. Claro está que como nos referimos a Lima Callao, el litoral limeño y Chalaco. Y dígame, ¿qué tal su último chapuzón en la Costa Verde? En Ancón, en La Punta. ¿O acaso cuando usted entra al mar, ninguna molécula de esas aguas servidas hace contacto con su piel, cree usted? Y no solamente eso, los peces que usted consume, ¿puede usted dar fe de que no se han intoxicado con las aguas tóxicas del alcantarillado? ¿Se da cuenta del problema? Desde luego, alguien optimista dirá, profesor, pero el mar es tan grande y nuestra contaminación por aguas servidas tan minúscula que seguramente el mar absorbe y biodegrada esos contaminantes. Por tanto, se disipa todo. Eso tiene cierta lógica, pero eso podría de repente entenderse hace 80 años, cuando éramos pocos en Lima. ¿Usted cree que con 10 millones de personas le damos suficiente tiempo al mar para que haga su trabajo? ¿Qué cree usted? ¿Tiene la naturaleza? ¿Le damos a la naturaleza el tiempo suficiente para que pueda hacer su trabajo? Lastimosamente no. Ahí tiene usted un ejemplo de cómo nos hemos nosotros interrelacionado con el medio ambiente de mala manera, pensando que la Tierra es infinita. Ahora otro aspecto, los recursos entonces son limitados. Y dígame, las necesidades que son satisfechas con estos recursos, las necesidades que son satisfechas con estos recursos, ¿son también limitadas? Esa es la dicotomía de la economía. ¿Esas necesidades humanas son limitadas? No. ¿Cómo son entonces? Esas necesidades entonces son ilimitadas. Correcto, Andrea. He ahí el problema. Así es, Astrid y Estrella Mía. Ilimitadas. Versus recursos que son ¿qué? Vamos a plantearlo a manera de una pequeña formulita. Ya, mira, aquí va. Este es el problema. Recursos naturales limitados versus... Me ganó Andrea. Gracias. Muy bien. Sino que usted lo ha puesto al revés nada más, pero vale. El orden de los factores no tiene el producto. Está bien. Versus necesidades humanas ilimitadas. He ahí el problema. Jóvenes, si no solucionamos esta dicotomía, ¿qué ocurrirá con los recursos? Comenzarán a escasear. Y luego, jóvenes, ¿qué viene? De la escasez de los recursos pasaríamos a su, si son plantas y animales, a su extinción. Y son recursos no renovables como el oro, la plata o el cobre, a su
oro, plata, cobre, litio. Usted no puede decir que se extinguen porque no tienen vida. ¿Cuál sería el mejor término? En el caso de recursos no renovables, a su agotamiento. Los recursos o se agotan o se extinguen. ¿Cuál es entonces la alternativa para evitar ello? De nuevo, como comenzamos la clase, aprovechar los recursos en forma racional. ¿Cómo se le llama a este desarrollo? Escríbalo por última vez. Disculpe que haya sido pesado con el término, pero hay que decirlo. ¿Cómo se llama este desarrollo? Sostenible. Creo que ahora sí ha quedado clarísimo. ¿Qué es desarrollo sostenible? No se preocupe, no solamente trataremos el día de hoy de los problemas que aquejan a la naturaleza y sus recursos. También veremos la otra parte. ¿Cuál es? ¿Qué alternativas de solución propone el desarrollo sostenible? Ejemplo, ante la tala, ¿cuál sería una recomendación del desarrollo sostenible? Ya se taló. ¿Cómo podemos mitigar el problema? Un grupo de personas ha talado un área de la selva de Ucayali. Ya lo hizo. Así es, estrella mía. La reforestación. Una solución o alternativa sería la reforestación. La reforestación es una medida contemplada en el desarrollo sostenible. Eso haremos a lo largo de la clase. Bien, bueno, jóvenes, la introducción fue larga pero necesaria. Ahora sí, veamos el concepto de recursos naturales. Concepto, por la derecha, son aquellos bienes, elementos que pueden obtenerse de la naturaleza sin mediar la intervención del hombre. Por eso son naturales. Componentes, aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades, como ya lo dijimos. Tienen valor actual y potencial en el mercado. Contribuyen al desarrollo económico. O sea, no solamente el crecimiento, sino algo más sostenido, más integral, más importante para la sociedad, el desarrollo económico. Digo esto porque existen algunas personas que se contentan solamente con el crecimiento del PBI. El crecimiento del PBI es importante, por supuesto que lo es, pero de nada sirve crecer a tasas de 8, 9 o de 9% o de dos dígitos, 10, 11, si este crecimiento no es sostenido y con respeto al medio ambiente. Porque recuerde, ya nos ha pasado en el siglo XIX. Basamos nuestra suerte, rifamos nuestro futuro en un recurso natural. ¿Recuerda cuáles? Dos especialmente. Siglo XIX. La prosperidad falaz, ¿recuerda? ¿Qué recurso pudo haber sido el que nos hubiese sacado del subdesarrollo? El guano. Me refiero al caso peruano. El salitre. El guano y el salitre. Muy demandado por Inglaterra. Retos que enfrenta. Lo de la harina de pescado estrella mía también es otro ejemplo, pero del siglo XX. Recuerde que al inicio de la segunda mitad del siglo XX, estamos hablando 1960, 1970, se vivió un periodo conocido como el boom pesquero, donde el Perú se encaramó como la primera potencia pesquera del globo, primer productor de harina de pescado. Eso suena muy bien, ¿no? Uno dice, profe, como para inflar el pecho, ¿ah? Orgulloso. Mi país, el primero del mundo en producir harina de pescado. Ya, eso generó crecimiento, sí. Ahora yo le pregunto, ¿cuál fue el resultado a largo plazo de tanto extraer anchoveta, quemarla y convertirla en harina de pescado? ¿El recurso anchoveta habrá sido perjudicado por la industria harinera? Sí, esa es la razón principal por la cual la especie hasta ahora no se recupera.
qué retos se enfrentan los recursos naturales? Como le mencioné, uno, el alto desarrollo científico y tecnológico. Pareciera más bien que esto debería generar un mejor estado de la naturaleza. Todo lo contrario, fíjese lo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad. El uso del fuego, la aparición de la agricultura, la revolución industrial. Conforme la sociedad se ha tecnificado, aumentó el impacto sobre la naturaleza. Dos, el crecimiento de la población, especialmente en Latinoamérica, África y Asia. ¿Por qué lo digo? Porque las zonas más desarrolladas, en cambio, tienen otro problema. Están decreciendo. Norteamérica, Europa Occidental, Japón, Oceanía, Australia más Nueva Zelanda. Y tercero, hay una mayor influencia del hombre sobre su medio. Principales problemas que afectan a los recursos naturales. La explotación indebida y excesiva de los recursos. O sea, todo lo contrario a qué. Si la depredación la entendemos como la explotación indebida y excesiva de los recursos, la depredación es un concepto totalmente opuesto a qué. A uno que se base en el aprovechamiento racional de los recursos, pensando en las futuras generaciones. Dígame entonces, ¿cuál sería el concepto opuesto a la depredación? Tomando en cuenta que la depredación, vuelvo a leer, es la explotación indebida y excesiva, la explotación irracional, que se preocupa solamente en el presente. Si eso es depredación, ¿qué sería lo contrario, jóvenes? Aquel aprovechamiento racional que sí se preocupe por las futuras generaciones y la capacidad de estas para satisfacer sus necesidades. O sea, lo contrario a depredación, ¿qué sería? El desarrollo sostenible. Son los extremos. Lo contrario es el desarrollo sostenible. De repente la pregunta era muy fácil, por eso nadie la quiso contestar, ¿no? Puede ser. Entonces, a partir de ahora ya no voy a hacer preguntas muy fáciles, ¿le parece? Con su venia vamos a hacer preguntas difíciles, porque de repente ese es el reto que está esperando. Sí, creo que tiene razón. Preguntas muy sencillas no da gana de escribir. Bien. Causas de la depredación. Uno, aumento de la población y por ende de sus necesidades. Uso de tecnologías que impactan en la naturaleza. Algunas manifestaciones de la depredación. Las más comunes. Uno, la deforestación incontrolada. Jóvenes, en el caso del Perú, la mayor parte de los bosques que se han perdido han sido talados o quemados. ¿Qué cree usted? En el caso del Perú, la mayor parte de nuestros bosques deforestados han sido talados o quemados. Estrella da la primera respuesta. Talados, dice profe. Muy bien. ¿Alguien más? Le di dos opciones. ¿Talados o quemados? Talados significa cortados. Quemados, incendiados. Muchos se pueden estar preguntando, profesor, pero la segunda posibilidad es absurda. ¿Quién en su sano juicio, y así lo piensa también Astrid y Eduardo Martín, quién en su sano juicio quemaría un bosque? Un pirómano, un enfermo, un desadaptado social, un vándalo. Pero alguien que tenga cierta lógica económica no podría quemar un bosque. Pierde dinero inclusive. Ya, ahora dígame, usted está pensando desde la óptica que el que va a un bosque quiere madera. Recuerde lo siguiente, la mayor causa de la deforestación en el Perú no es causada
correcto, no es activada por personas que extraen madera. Existen, por supuesto, gente que busca en forma ilegal caoba, cedro, tornillo, espingo, moena. Eso es verdad. Pero las personas que deforestan un bosque con esa intención son menos. Sí, jóvenes, son menos. Alrededor del 80% de lo deforestado en el Perú ha sido por incendios provocados. Han sido quemados. Ahora dígame, estas personas que queman el bosque, ¿buscan madera? ¿El que quema un bosque quiere madera? Es obvio que no, porque ha quemado el bosque. Lo que encuentra son cenizas, no quiere madera. Entonces, si no quiere madera, ¿qué quiere? ¿Qué busca? ¿Qué quiere alcanzar? Un terreno libre, correcto, Eduardo. Espacio libre. Más espacio en la Amazonía, ¿pero para qué? ¿Para levantar un parque de diversiones? Correcto, Eduardo. Pero lo que usted menciona es más común en nuestro hermano vecino de Brasil. Buena parte del bosque quemado se destina para ganadería, Eduardo Martín. En el Perú seguramente, pero es un porcentaje pequeño. Más bien, es otra actividad parecida a la ganadería. Usted está más cerca, Eduardo. Camila, Camila escribe, profesor, seguramente para la construcción de ciudades y por ende de avenidas. También es un porcentaje, estimada Camila, pero también mínimo. O sea, la deforestación por urbanización, por carreteras, existe en el Perú, sí, pero es pequeño el porcentaje. La deforestación por ganadería también existe en el Perú, pero no pasa del 10%. La deforestación por minería, Eduardo, también se da, especialmente en Madre de Dios, pero en líneas generales en el Perú tampoco ocupa el primer lugar. Han mencionado muy buenas opciones que existen en el Perú, pero no han mencionado la más importante todavía. No es la ganadería, no es la minería ilegal, no es la urbanización, no son las carreteras. Y dije al inicio, tampoco es la extracción de madera. Correcto. Y el premio se lo lleva Eduardo Martín. Es la agricultura. Nadie lo pensaría, ¿no? Raúl mencionó la pesca. En algunas partes podría darse, pero de todas sería inclusive el de porcentaje más pequeño. Además, no habría necesidad de talar o quemar un bosque para pescar, salvo que establezcamos un puerto grande, ¿no? De repente esa óptica lo ha dicho usted, lo ha escrito usted, Raúl Rodrigo, pensando en un puerto fluvial de gran tamaño. Entonces hay que talar o quemar bosque. La respuesta es la agricultura. Y dígame, ¿la agricultura qué cosa es? El cultivo de, en el caso de nuestra selva, ¿cuál cree usted que sean los cultivos que más contribuyen a este problema? ¿La yuca? ¿El maracuyá? No. En el Brain, jóvenes, adivine, ¿cuál será? En el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, Brain, tan mencionado en la segunda vuelta y hasta ahora incluso. La hoja de coca, así es, para fines ilegales, ya sabe a qué me refiero. La hoja de coca, eso es en el Brain especialmente, y en algunas partes del Valle del Guayaga. En otros lugares, bueno, no todo es hoja de coca. En otras partes, ¿por qué será? Palma aceitera, palmito. En otros lugares, café. En otros, cacao, castañas, entre otros. Entonces, jóvenes, rebobinemos. Hay que sacarle provecho a tantas respuestas que han dado. Marihuana no tanto, Eduardo Martín. La marihuana es un cultivo que incluso se puede dar aquí en la costa peruana. ¿Cuántas veces han encontrado en algunos parques de San Miguel, Pueblo Libre, de Los Olivos, ¿no? Personas que entre la maleza y arbustos cultivaban esta plantita, ¿no?
el cannabis, pero para otros usos nada medicinales. Llamémosle recreativos en todo caso. En cambio, la hoja de coca sí es de la ceja de selva. Ya, pero les decía, entonces, jóvenes, finalmente, ¿cuál es la actividad económica que más contribuye a la deforestación? Escríbalo. ¿Cuál es? ¿Qué actividad económica? Pero en forma general, ¿qué actividad económica? Olvídense del cultivo. En general, ¿qué actividad económica? No, la quema de bosque sería la forma, ¿cómo se llega a eso? Ya quemamos el bosque, ¿para qué actividad? Agricultura. Esa es la respuesta, jóvenes. La agricultura. La agricultura migratoria, especialmente. Bien, así es, agricultura. No lo olviden, ¿ah? Agricultura. Pregunto, luego de lo que hemos charlado, ¿se olvidará alguna vez en su vida que la principal actividad que contribuye a la deforestación es la agricultura? ¿Cree usted que se puede olvidar? Bueno, yo espero que no. Yo espero que no se olvide. No solamente para el examen, sino de por vida. Porque es un problema que realmente se ha convertido en un flagelo para nuestro país. Dos, parecido también, la quema de cobertura vegetal natural de la maleza. Tres, la contaminación del aire. Cuatro, la contaminación de las aguas, de mares y ríos. Mire la foto de la derecha. Menos mal que no corresponde al Perú. Menos mal que no corresponde al Perú. Pero no estamos muy lejos de que en alguna parte de la costa peruana o de algún río amazónico veamos algo parecido. Me parece que la foto es de Bangladesh. Dígame en la foto, ¿qué es lo que se ve en la parte de la derecha? Como si fuera un manto. ¿Es un manto de qué, jóvenes? Flotando sobre el agua, como si fuera una isla que ha cobrado vida propia. Una isla de desechos, principalmente plásticos. Y lo último, el suelo, la contaminación del suelo. Sí, jóvenes, se contamina el aire, el agua y también el suelo. Comencemos con el primer problema, la deforestación. ¿Qué es? Es el retiro de árboles sin replantar. Aquí Estrella Mía nos hace acordar de que es verdad. A veces la realidad es peor que la ficción. Por el sistema de corrientes marinas que existen en el Océano Pacífico, se ha configurado en la parte central de este gran océano una isla de plástico. ¿Sospecha usted esa isla de plástico de qué tamaño es más o menos? El último reporte que yo leí lo comparaba con el tamaño de todo Francia. Texas, sí, también por ahí Texas es grande. Así es, Estrella Mía. Texas, Francia. Sí, Estrella Mía. Cada día que pasa, crece el monstruo, porque no cesa la contaminación. Existen personas inconscientes, irresponsables, que mientras usted y yo llevamos nuestra bolsa negra para, en caso de generar algún desecho, llevarlo a nuestra casa, hay muchas personas, la mayoría que no hace eso. Toma su Coca-Cola, toma su Pepsi-Cola y deja el plástico en la arena. Y muchas veces la marea se encarga de llevarlo al mar. Ese es el problema. Si alguien más bien puede contribuir a pegar en el chat el link respectivo a esa isla de plástico, pero de alguna buena fuente, pues, que sea muy confiable. BBC, la Dolce Welle alemana, France 24, Reuters, El País de España, ¿no? O también Wikipedia, ¿por qué no, no? Bueno, gracias, Estrella. Ahí está el link. Ya para los que quieran de repente leer sobre el tema.
Bien, causas. Y miren, ¿qué aparece en el primer lugar? Lo que le mencioné, la agricultura migratoria y comercial. Otras, minería ilegal de oro, como en Madre de Dios. Ajá, esta está mejor, estrella mía. Esta es una de mis fuentes favoritas. La BBC. Muy bien, la BBC. La tala ilegal, cultivo de coca. Tala para combustible, leña convertida en carbón. Tala comercial ilegal, la dirigida a la industria maderera, caoba, acero, tornillo. Obras de infraestructura que mencionaron, carreteras, puentes, represas. ¿Y qué propone el desarrollo sostenible? Uno, deforestar las áreas, o mejor dicho, reforestar las áreas deforestadas. Dos, utilizar métodos menos agresivos. Tres, evitar el derroche de recursos naturales. Por ejemplo, el árbol es un recurso natural, del cual extraemos no solamente madera. Jóvenes, aparte de madera, ¿qué otro recurso extraemos del árbol? La celulosa. Y la celulosa es la base para ¿qué producto? Muy usado por los estudiantes. Presente en los cuadernos y en los libros. Infaltable al costado de la impresora. Las hojas de... Las hojas de papel. Así es. Creo que aquí todos sabían que el papel procede de los árboles, ¿correcto? Pero procede de una parte llamada celulosa. No exactamente de la madera, sino de otra llamada celulosa. Entonces, si el papel procede del árbol, a partir de ahora, usted aprovechará de mejor manera el papel o ya lo hace. ¿Qué ha hecho usted con los cuadernos viejos de segundo de secundaria, de tercero de secundaria, de cuarto de secundaria y, por qué no, de quinto de secundaria? Promoción COVID. Sí, usted. ¿Cuál ha sido el destino de esos cuadernos, jóvenes? Espero que hayan sido reciclados o reutilizados también, como en el caso de Estrella Mía. No es lo mismo reciclar que reusar. Por ejemplo, si usted corta, no, una parte del cuaderno y lo convierte en un eh, comprimido de notas para los apuntes, lo que ha hecho, ¿qué cosa es? ¿Reciclar o reusar? Su cuaderno, tamaño carta, lo parte o lo corta en tres y tiene como un bloccito. Eso es reusar y es muy importante el reuso. El reuso, si usted recuerda, tiene que ver mucho con nuestro curso de manualidades que llevamos en el colegio. ¿Recuerda? La media que se convertía en conejo. Los fideitos que se convertían en su mamá o su papá por el día especial de ellos. ¿Qué más había? La lata de leche que se convertía, por ejemplo, en portalapiceros. ¿Qué más? Las llantas cortadas que se convertían en maceteros colgantes. El bidón de, el galón del yogur. Ya, todos esos ejemplos son reuso. En cambio, reciclaje cuando usted lleva el papel a un centro especial, donde nuevamente va a ser incorporado al proceso productivo. Reusar y reciclar son las dos R de las tres en total que propone el desarrollo sostenible. Dígame, ¿cuál es la primera R? Son tres Rs. Reusar, reciclar. Y antes de las dos, ¿cuál es, jóvenes, la primera R? Así es, Camila. Correcto, estrella mía.
Reducir. Aunque no está mal lo que nos dice Diego Raúl. Podría ser entendido como una cuarta o quinta o sexta R. Reponer también, ¿no? Reponer. Pero la primera R es reducir. Pregunto, ¿reducir qué? ¿Reducir qué, jóvenes? Reducir el consumo. No, se refiere a reducir el consumo. Si consumimos menos, ¿habrán más o menos desechos, jóvenes? Si consumimos menos, el resultado serán menos desechos. Por eso, y usted dirá, profesor, o sea, ¿usted quiere que no coma nada? No. Por eso no se dice, ojo, no decimos anular el consumo. Si usted anula el consumo, se muere. Hemos dicho reducir el consumo. Quitémonos este pensamiento que algunas personas sueltan como cualquier cosa. No sé si usted ha escuchado a algunas personas decir algo como esto. El que tiene plata hace lo que le da la gana. Imagínese que aquí le pedimos que reduzca su consumo de hamburguesas a una persona, porque las hamburguesas están hechas de carne de res y las reses, las vaquitas, usan o consumen pasto y agua. Entonces, cuando usted come una hamburguesa, pregunto yo, ¿está también consumiendo todo el pasivo ambiental generado por la actividad ganadera? El consumo de agua y de pasto, por no decir otras cosas. El día que usted vea las tablas de a cuánto equivale en litros de agua producir una hamburguesa, se va a llevar una sorpresa. Una hamburguesa implica cuántos litros de agua. A ver, les dejo como pequeña tareita para que busque en San Google. ¿Quién lo encuentra? Una hamburguesa de McDonald's o de Burger King implica cuántos litros de agua. Uno pensaría, profesor, una hamburguesa chiquita. En una hamburguesa se habrá utilizado pues un cuarto de litro nada más. No, jóvenes. No es por... Usted ni se imagina realmente cuántos litros se han utilizado para solamente una hamburguesa. Y usted sale con su cajita feliz. Bueno, si alguien encuentra la tablita o el dato, lo pone en el link también, ¿ya? O copia el texto, no hay problema. Prosigo yo. Ve, por eso Estrella Mía no come carne. Si usted es como Estrella Mía, que por esa razón se ha vuelto vegetariano o vegano, mis felicitaciones. Aunque primero habría que preguntarles a ustedes qué edad tienen. Porque si tienen 15 añitos, 16, por más buenas intenciones que tengamos, creo que todavía no sería una buena idea dejar de consumir carne, dado que su desarrollo corporal todavía no ha culminado. Hay que admitirlo, el consumo de carne es necesario para nuestro desarrollo biopsicosocial, aunque no lo crea. Pero bueno, ya depende de cada persona, en todo caso. Bien, medidas. Reforestar. Utilizar métodos menos agresivos. Evitar el derroche de recursos naturales. Consumir productos sustentables. Capacitar a los colonos. ¿Quiénes son los colonos? Las personas que han dejado las ciudades y se han ido a vivir a las zonas boscosas para aprovechar el recurso árbol. Y reformar algunas normas. Datos sobre el Perú. La floresta, la cobertura vegetal, es el recurso natural renovable más notable del país. Pero por la tendencia absolutamente creciente de la deforestación, se han perdido, mire la cifra, 7.800.000 hectáreas del territorio nacional. Jóvenes, hasta la fecha se han perdido 7.800.000 hectáreas de bosque. Para que tenga una idea, una hectárea es como una cancha de fútbol del Estadio de San Marcos.
Sí, allí donde se dio el examen de admisión. Presencial. Multiplique ese espacio que usted conoce porque lo ha visto por televisión, o de repente ha tenido la suerte de pisar el estadio de San Marcos, la cancha, ya. Multiplique ese espacio, el estadio de San Marcos, por 7.800.000. Eso es lo que se ha perdido de Bosques Jóvenes hasta la fecha. Y solamente en el año 2019, el año completo prepandemia, se perdieron 147.000 hectáreas en un solo año. ¿A causa de qué? De nuevo, la agricultura migratoria, los cultivos ilegales, como la hoja de coca, la minería ilegal, en el caso de Madre de Dios, la extracción de oro y la tala ilegal, asociada a la obtención de madera, como caoba y cedro. Seguimos con más datos sobre la deforestación. Aquí tomaremos como referencia el proyecto de monitoreo de la Amazonía andina peruana, por sus siglas MAP, donde se menciona que las zonas identificadas con mayor problemas de deforestación son: 1. La Pampa e Iberia en Madre de Dios. ¿Cuál es el problema? La minería ilegal, aurífera. 2. Alrededores del Parque Nacional Bajuaja-Sonene, que abarca el sur de Madre de Dios y el norte de Puno. Y 3. La Amazonía Central, que es lo que se ve en la imagen satelital de la derecha. Una gran mancha amarilla en el centro, que abarca territorios de Ucayali y Huánuco, y también otro entre Ucayali y Loreto. Dejemos la deforestación y hablemos de otro problema, la contaminación, pero del agua. ¿A qué se refiere? Bueno, es el cambio en la calidad de tipo químico, biológico y físico, que hace perjudicial no solamente para los organismos vivos que habitan en él, sino para los seres como los humanos que nos alimentamos de estos recursos hidrobiológicos. Causas: introducción directa o indirecta de sustancias contaminantes en las aguas de los lagos, ríos, mares y acuíferos. Por acuíferos nos referimos a las aguas subterráneas, no lo olvide, a las aguas freáticas. 2. Cuando los contaminantes superan la capacidad de absorción del sistema acuífero. 3. Según el MINAM, en la mayoría de los ríos de Madre de Dios, el mercurio supera el límite máximo permisible. ¿Por qué cree usted que en Madre de Dios los niveles de mercurio son muy altos? Porque todos sabemos que el mercurio es un metal líquido utilizado para poder extraer y separar ¿qué otro metal de mayor valor? En los ríos de Madre de Dios se usa mercurio para poder extraer ¿qué otro metal? El oro, no lo olvide. El mercurio o azogue, como le decíamos en la época, como se le decía en la época de la colonia. Correcto, el oro, estrella mía. Seguimos con la contaminación del agua. Consecuencias: causa el 80% de las enfermedades en países como el Perú, o sea, en vías de desarrollo. Otra consecuencia, el incremento de muertes de personas por su ingesta. Alteración de los ecosistemas acuáticos y litorales. Disminución de la producción pesquera. Medidas desde el desarrollo sostenible. Ahí está la triple R que le decía. La triple R, reducir el volumen de los contaminantes, reutilizar y tratar el agua residual y reciclar los contaminantes. En este caso, sí es reducir el volumen de contaminantes, ¿no? Ahora veamos la contaminación del suelo. El suelo también se contamina, jóvenes, por las malas prácticas. Primero definamos qué es el suelo. Es la parte superficial de la corteza. Es un ser natural estructurado, presenta horizontes, capas. Se encuentra en constante cambio y es la base para la producción de alimentos, piensos, o sea, los pastos para ganadería, medicamentos,
servicios ecosistémicos y combustibles. El suelo es un recurso limitado, fácilmente destruible. Debe ser protegido de la erosión, la contaminación, el daño que causa el desarrollo urbano y las malas prácticas agrícolas, los cuales afectan su capacidad productiva. Y ahí puede ver en la imagen las principales fuentes contaminantes, ¿no? Consecuencias de la contaminación del suelo. Pérdida de la productividad del mismo. Eso se llama desertificación, como lo veremos más adelante. 2. Muerte de los organismos útiles al suelo. Por ejemplo, de los grandes, las lombrices de tierra, que fertilizan los suelos. Los microorganismos, que producen humus. 3. Concentración de plaguicidas en la cadena alimenticia. Pregunto yo, si para cultivar rabanitos o fresas se emplean químicos para acabar con las plagas, dígame, esos químicos, esas sustancias tóxicas, ¿se incorporarán a la fresa o al rabanito? ¿O acaso las raíces o los frutos son impermeables a las sustancias químicas? No, jóvenes. La fresa absorbe el químico. El rabanito, la lechuga, absorbe los tóxicos. Y dígame, ¿esos tóxicos son consumidos por nosotros? Y la respuesta, lastimosamente, es sí. Por esa razón se sugiere, se recomienda, se les pide encarecidamente que en el caso de algunas plantas como rabanitos, lechugas, coles o fresas, usted no haga un lavado normal como hacemos con la manzana. Bueno, esto de la pandemia nos ha enseñado a que debemos agregarle algunas gotas de ¿qué? En el lavado de la fruta, jóvenes. Algunas gotitas de cloro. No lo olvide. Aunque eso tampoco será suficiente. Eso será para las sustancias dañinas en el exterior. Y lo que está en el interior, ¿cómo hacemos? Alternativa de solución. Utilizar abonos orgánicos. Jóvenes, si usted viviese cerca a 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿dónde conseguiríamos abono orgánico que reemplace al químico? En las granjas, en las zonas de crianza de animales. Pregunto, los desechos generados por el cuy, el excremento de la vaca y de los animales de granja en general, ¿fertilizan los suelos? Por supuesto. Ahí tiene usted un ejemplo de guano o bosta, si gusta. Abono orgánico. Practicar la rotación de las tierras de cultivo para que el suelo descanse también. Y aplicar racionalmente los plaguicidas. Si finalmente vamos a usar plaguicidas, que sea en forma controlada. Y último problema, jóvenes. La desertificación. Tenga cuidado, porque uno podría pensar que la desertificación se da solamente en la costa. Jóvenes, esto es clave. ¿Hay desertificación en la sierra? ¿Se puede dar desertificación en la región andina? ¿Sí o no? Correcto. Sí se puede dar. Claro. Algunos pensarán, profesor, está fácil porque en la sierra también hay zonas semiáridas, pues. Ya es verdad. Ya. Otro ejemplo. Otra pregunta. Y en la Amazonía peruana, jóvenes, ¿podrá presentarse casos de desertificación? Repito la pregunta. ¿En la selva peruana se puede dar desertificación o es imposible? También se puede dar, correcto. Así que, por favor,
cuando escuche, lea la palabra desertificación, saque de su mente que este problema solamente afecta a los desiertos de la costa. Por lo que muchos piensan, por el nombre, desertificación. Es algo mucho más amplio, jóvenes. ¿Qué es la desertificación? Es el proceso por el cual el suelo, sea de la costa, de la sierra o de la selva, pierde ¿qué? Es el proceso por el cual el suelo pierde ¿qué? Capacidad fértil, capacidad productiva, pierde nutrientes. ¿Correcto? Así es. Ya no es tan rico. Esa es la consecuencia de la desertificación. Creo que ahora sí podemos leer sin problemas. Desertificación es la degradación del suelo en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, debido a actividades humanas, donde se pierde la capacidad productiva en forma progresiva, gradual. Causas, el sobrepastoreo. Y usted dirá, profe, ¿por qué? Cuando llevamos a nuestras cabras, a nuestros chivos, a nuestras ovejitas a pastar, pregunto yo, ¿el resultado cuál es? Que ese campo, que esa ladera de cerro, se quede sin vegetación, ¿correcto? ¿Estamos bien o no, jóvenes? Si llevamos a las cabras a pastar, estas acabarán con el pasto. Por ende, esa zona de la superficie ya no tendrá cobertura vegetal. ¿Estamos bien? Ya, ahora dígame. Ese suelo sin cobertura vegetal será más o menos propenso a la erosión. Un suelo sin cobertura vegetal será más o menos propenso a ser erosionado, ya sea por el viento o por la lluvia. ¿Qué cree usted? Un suelo sin cobertura vegetal, sin árboles o sin pasto, será más propenso. Y eso es lo que ocurre, jóvenes. Así es, María Fernanda. Ese es el problema del sobrepastoreo. En otras palabras, dejamos pelado el suelo. Y este es más sensible, es más vulnerable. Hasta aquí, jóvenes. ¿Se ha entendido el ejemplo del sobrepastoreo y por qué es perjudicial? Yo creo que sí. A eso súmele que las cabras no solamente arrancan el pasto. Todos hemos visto alguna vez a las cabras en el campo. ¿Qué más hacen las cabras, jóvenes? Porque bueno fuera que solamente muerden el pasto y se lo llevan. ¿Qué más hacen con sus patitas, jóvenes? Las cabras, especialmente. ¿Qué hacen las cabras? Bueno, con sus pezuñas destruyen, hacen más frágiles los propios suelos. Los pisotean, escarban. Peor todavía, fragmentan el suelo. Dos, la, la deforestación, porque también se corta, también se acaba con cobertura vegetal por la extracción de madera y daña, justamente como les mencioné, la cobertura del suelo. Tres, el manejo agrícola inadecuado, sobreexplotación de acuíferos. Y tres, la industrialización. Prosigamos. La desertificación en el Perú. Datos importantes. El Perú en Sudamérica ocupa el tercer lugar con territorios desertificados. Dos, la tierra seca, las tierras secas alcanzan más de 516.000 kilómetros cuadrados. O sea, más o menos el 40% del Perú presenta estos problemas. Cerca de la tercera parte de la superficie del Perú se encuentra en algún estado de desertificación. Causas, factores humanos, antrópicos. En la costa, dividimos la costa en dos partes, costa norte y costa centro y sur. En la costa norte, la erosión hídrica y eólica, por tala y quema de la vegetación y sobrepastoreo. La salinización, por excesivo riego y mal drenaje. A veces creemos que echarle demasiada agua a un campo de cultivo es positivo, porque el agua es vida. No, jóvenes. Para comenzar, hay cultivos que no requieren gran cantidad de agua, como los espárragos.
Si usted usa más agua de lo que se requiere, usted lo que está haciendo es empantanar el suelo. Y lo que va a ocurrir al final es que afloren las sales. Ese problema se llama salinización y destruye la capacidad productiva del suelo. No se olvide, salinización. 3. Desertificación propiamente. Por la tala de los bosques de algarrobos y zapotes en el desierto de Sechura. En la costa centro y sur, de nuevo, la salinización que ya conocemos. La salinización. La erosión eólica, el viento, la erosión fluvial, el río. En la sierra, dividimos en dos, las vertientes occidentales y los valles interandinos. En las occidentales lo mismo, afectado por la erosión hídrica. En los valles interandinos, por la erosión hídrica fluvial, el sobrepastoreo, la contaminación por relaves mineros. Es repetitivo, si se ha percatado. En la selva, primero selva alta, de nuevo, erosión hídrica, grave, pérdida de fertilidad por prácticas agrícolas. Y en la selva baja, por pérdida de fertilidad, por erosión y por malas prácticas agropecuarias. Las causas suelen ser las mismas. Medidas propuestas desde el desarrollo sostenible. 1. Coordinar la gestión de las tierras y de los recursos hídricos. 2. Proporcionar a las comunidades locales los medios necesarios para que puedan prevenir la desertificación y gestionar con eficacia los recursos de las tierras secas. Bien, finalmente, jóvenes, llegamos a la primera pregunta. A ver, le doy tiempo. ¿Qué le sale? ¿Hay clave, jóvenes? Ah, se me pasó. Bien, comencemos. 1. Pregunta 1 dice, la contaminación de los recursos naturales es un problema de preocupación mundial. Algunas causas se encuentran asociadas a la forma de explotación realizada por una actividad económica, en la cual se utiliza alta tecnología. Según la afirmación precedente, identifica el valor de verdad de las alternativas propuestas que contribuyen a la generación de este problema. 1. La emisión de humos tóxicos de las refinerías. ¿Contribuye a este problema, jóvenes? Sí, verdadero. 2. La utilización masiva de energías renovables. ¿Contamina? Todo lo contrario. Revierte de alguna manera la contaminación. Usar energía solar, energía de la biomasa, eólica. 3. La excesiva instalación de antenas de retrotransmisión. ¿Generan contaminación? Falso. A pesar de lo que digan los negacionistas y paranoicos de las conspiraciones. Y 4. Los accidentes en el transporte de petróleo, eso sí, ¿no? Especialmente generan contaminación del suelo y el agua. Jóvenes, la clave sería entonces, como dice Estrella Mía, la B. Verdadero, falso, falso, verdadero. Problema 2. Veamos ahora el ejercicio número 2. La reducción de superficies forestales en Loreto y Ucayali se encuentra relacionada, entre otras causas, a la actividad agrícola informal, como por ejemplo el interés de reutilizar cultivos asociados al narcotráfico. Identifique algunas de las medidas que se pueden adoptar para disminuir el impacto en estas áreas boscosas. ¿Y aquí qué marcamos, jóvenes? La primera, promover una agricultura de cultivos alternativos menos rentables en la región. ¿Será esto una medida que disminuye el impacto en estas áreas boscosas? Promover una agricultura de cultivos alternativos menos rentables en la región. Falso. Capacitar a los agricultores informales
para legalizar estos cultivos. Peor todavía. 3. Reemplazar los cultivos que sirven de insumos por otros de exportación rentables, como las castañas o el sachainchi verdadero. 4. Organizar talleres de responsabilidad ambiental, promoviendo cultivos alternativos legales verdadero. Esa es la clave, joven, en la letra C. Las dos últimas, 3 y 4. Así es, María Fernanda. La C. 3. La unidad minera Cerro Lindo, ubicada en Chavín, provincia de Chincha, región Ica, utiliza la tecnología de desalinización del agua del mar en su actividad extractiva, prescindiendo de las aguas del río Topará, el cual es utilizado por los agricultores. Identifiquen las proposiciones que se relacionan a este ejemplo de minería responsable. 1. Es una medida acorde con las propuestas de desarrollo sostenible. 2. Las tecnologías adecuadas pueden ser aplicadas en el cuidado ambiental. 3. La naturaleza salina del agua oceánica no afectaría directamente a la minería. Bueno, sí lo haría, falso. 4. La utilización de aguas saladas está sujeta a impuestos patrimoniales, falso. La clave correcta sería la D, solamente 1 y 2. Y la última, jóvenes. Una de las grandes amenazas a los suelos agrícolas de la región andina es la desertificación provocada por la actividad humana antrópica. De lo afirmado, identifique el valor de verdad de los enunciados acerca de la problemática mencionada, o sea, la desertificación en la sierra. 1. La quema de pastizales y la falta de cobertura vegetal contribuye con el problema. Sí. El sobrepastoreo en la zona altiplánica también. La actividad agropecuaria es la principal causa de la desertificación. Falso. 4. Los relaves mineros solo afectan suelos de la agricultura, afectan todos los suelos. En la 4, por tanto, la clave es la letra B. Verdadero, verdadero, falso, falso. Si alguien no pudo copiar, ahí puede tomarle un pantallazo a las claves. Bien, jóvenes, ahora vamos a presentar lo correspondiente al curso de educación cívica. Hoy inauguramos, jóvenes, una temática de aquí hasta el fin de ciclo en el curso de cívica. Y se parece bastante a lo que pasa con nuestra actual constitución. Usted dirá, profe, no lo entiendo. Ya mire, la constitución política del Perú se divide en dos grandes partes, en dos partes bien marcadas. La primera, de menor tamaño, es relativa a los derechos humanos. Por eso es que Cívica comenzó con ese tema, los derechos humanos y su protección. Pero la mayor parte del curso de Cívica y también de la Constitución no es sobre la defensa de los derechos humanos, sino sobre la estructura del Estado peruano. De aquí hasta el fin de ciclo en Cívica, la temática es la misma: organización del Estado peruano. Recordemos a un personaje muy importante del siglo XVIII, uno de los exponentes del movimiento ilustrado, del siglo de las luces. Obra principal, El espíritu de las leyes. Jóvenes, ¿de qué intelectual francés estamos hablando? Estamos hablando de Charles de Secondat, más conocido por usted como el Barón de... Complete. Más conocido como el Barón de... Nadie. Ya le digo su principal aporte. Gracias, estrella mía. El Barón de Montesquieu. ¿Cuál fue su principal? No, está bien. Muy bien, estrella mía. Está bien escrito. Bueno, la mayúscula nomás, pero no se preocupe, ya se entiende, pues, ¿no? Por la rapidez al escribir.
El Barón de Montesquieu. Muy bien. Este personaje del siglo XVIII, anterior a la Revolución Francesa, lo recordamos ¿por qué razón? Porque realiza una propuesta en la obra ya mencionada. ¿Cuál es? Que el poder debe estar centralizado o separado. ¿Qué propone él? Que el poder debería encontrarse como separado, dividido. Su propuesta es la llamada separación de poderes. Así es, un poder que elabora leyes. ¿De qué poder estamos hablando, jóvenes? Y lo veremos la próxima semana, en la semana 11, es ese tema de cívica, conocido como el primer poder del Estado. Nos referimos al poder completo. ¿Qué poder, jóvenes? El que elabora leyes, el legislativo. Así es. Ya, un poder legisla, otro poder gobierna. Sí, hace cumplir las leyes. ¿De qué poder estamos hablando, jóvenes? ¿Cuál es el poder que gobierna? En nuestro país tiene como principal cargo al presidente de la República. El poder ejecutivo, correcto. Ya van dos. ¿Y el tercero cómo se llama? ¿Qué función tiene? Administrar justicia. El poder judicial. Legislativo, ejecutivo, judicial. Justo. Esos serán los temas a desarrollar en las semanas 11, 12 y 13. En las semanas 14, 15 y 16 veremos lo que yo denomino como el cuarto poder, jóvenes. Sí, en el Estado, en los estados modernos, existe algo similar a un cuarto poder. Y no me refiero al programa Venido a Menos de Canal 4, los días domingos. No, no, no. Tampoco me refiero al periodismo en general. Para que me entienda. De nuevo, jóvenes, esta propuesta de separación de poderes, que es muy importante, que es valiosa, ¿data de qué siglo? La Ilustración, con el Barón de Montesquieu como uno de sus principales exponentes, ¿corresponden a qué siglo? Así es, al siglo XVIII, a los 1700. Jóvenes, ¿en qué siglo estamos ahora? ¿En qué siglo estamos ahora? En el siglo XXI. Desde Montesquieu a la fecha, han pasado casi 3 siglos. Pregunto, en 3 siglos de esa propuesta, en casi 3 siglos de esa propuesta, la separación de poderes, está claro que los estados se han vuelto más simples o más complejos en su funcionamiento. En los últimos 3 siglos, los estados se han vuelto más. Correcto, Andrea. Me estaba refiriendo al famoso siglo de las luces, el siglo XVIII. A ese siglo me refiero. Mira, han pasado casi 3 siglos. Y como dice Estrella Mía, y lo afirma también Astrid, los estados tienen ahora funciones más complejas. Usted dirá, profe, ¿y esto por qué no lo dice? Porque cuando el barón de Montesquieu realiza la propuesta, las funciones del Estado eran más sencillas. Legislar, gobernar y administrar justicia. Pocas funciones, pocos poderes. Pero con la globalización, con el auge de las tecnologías de la información, pregunto yo, ahora se le pide a los estados más funciones. Le menciono una función clave y muy manoseada en las últimas semanas en el Perú. ¿Saben cuál es? La estabilidad monetaria. Hay personas que todos los días y en el día, todas las horas, están revisando en internet cuánto está el dólar. Se entiende la preocupación, pero pregunto, ¿cuál de los 3 poderes tiene esa función? La estabilidad monetaria.
¿Cuál de los tres poderes tiene funciones de política monetaria? Jóvenes, les estoy preguntando. ¿Cuál de los tres poderes mencionados? Congreso, que es el legislativo. Gobierno, que es el ejecutivo. O el Poder Judicial tiene esa función de llevar adelante la política monetaria. En los tiempos de Montesquieu y un poquito más, sería necesariamente uno de los tres poderes. Pero por eso les pregunté, a lo largo del tiempo, los estados se han vuelto más complejos y ante esa complejidad se han creado nuevas instituciones para que realicen funciones que antes no se habían pensado, como la política monetaria. En otras palabras, jóvenes, a la pregunta, ¿qué poder del Estado realiza la política monetaria? La respuesta es ninguno de los tres. Por eso les dije que existe una especie de cuarto poder. A este tipo de organismos se les conoce con estas siglas. Ahí va, jóvenes. Y de eso hablaremos en las semanas 14, 15 y 16. Sí, jóvenes. En las semanas 14, 15 y 16 veremos este tema. OCA. Pero no se asuste. No es la Oficina Central de Admisión, por si acaso. ¿Qué es OCA? OCA se refiere, escuche bien, a los órganos constitucionales. Complete la A de qué es. A los órganos constitucionales autónomos. Así es, Estrella. ¿Qué significa autónomos? Que no dependen de ningún poder del Estado. Jóvenes, está en bandeja. ¿Cómo se llama este órgano autónomo? Encargado de nuestra estabilidad monetaria. Julio Velarde lo preside. Y lo presidirá, porque ya fue confirmado, como su director. ¿De qué institución estamos hablando? Correcto, Brenda, autónomos. Otra función es emitir los billetes y acuñar las monedas. El BCR. Del BCR hablaremos en la semana 14. Del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación hablaremos en la semana 15. Y de la OMPE en la semana 16. En total son 10 órganos autónomos. Ya les mencioné tres, el BCR, el Ministerio Público y la OMPE. A ver aquí, una carrera contra el tiempo. ¿Pueden ustedes, en menos de un minuto, decirme los otros 7? A ver, veamos. Les doy un minuto. Pero sin trampa, sin buscar en ningún libro y menos en internet. Lo que usted escriba que sea de su mente. A ver, dígame, ¿llegamos o no a los 10 órganos autónomos? Que veremos en las semanas 14, 15 y 16, porque no pertenecen a a ningún poder del Estado. Ya, muy bien. Ahí va el cuarto. Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien. Bien, Estrella. Van 4. A ver, ¿quién dice el quinto? Ya van 4 de 10. Faltan 6 jóvenes. Rápido. Correcto. El RENIEC. Así es, el RENIEC. No la reniega, el RENIEC. Van 5. Así es, Astrid. Bueno, aunque ya lo había dicho, ya, pero ya no importa. La OMPE. No hay problema. La OMPE. Pero seguimos en 5, ¿ah? DCR, Jurados de Elecciones, RENIEC, OMPE, van 4. Les dije Ministerio Público, 5. Faltan 5 jóvenes. Muy bien, Astrid. La Junta Nacional de Justicia, que es la última creada de estas instituciones. Principal función, nombrar a los jueces y fiscales. Van 6, faltan 4 jóvenes. ¿Quién es el intérprete supremo de la Constitución?
¿Cuál es el organismo intérprete de la Constitución? De ahí su nombre. El TC. Sexto, el Tribunal Constitucional, el TC. Así es, Astrid, la Defensoría del Pueblo. Creo que con eso son 8, ¿no? 7, 8. Ya, faltan unos cuantos. Sigan, sigan. El Ministerio Público lo mencioné al inicio. Ya, ya. Cuidado. La SUNAT no es un organismo autónomo. La SUNAT pertenece al Poder Ejecutivo. Específicamente, es responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La SUNAT no. La SUNAT sí es un organismo del Poder Ejecutivo. O sea, la SUNAT no es autónoma. Pero la SUNAT es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. ¿Ya ha aparecido? ¿Acaso no existe una superintendencia de banco y seguros? Existe una superintendencia de banco y seguros, más conocida por sus siglas SBS. Correcto, la SBS. Y también las siglas que menciona Astrid, la Contraloría General de la República, que controla el gasto, por ejemplo, de alcaldes y de las autoridades. ¿Cómo están gastando? Ya faltaría, creo que solamente uno, ¿no? Creo que hemos llegado a 9. O ya están todas ya. Ya están todas. Claro, con la SBS que mencioné, ya están las 10. Jóvenes, esas 10 instituciones, ¿las veremos en qué semanas? Lo he dicho N veces en los últimos minutos. Jóvenes, en las semanas 11, 2 y 13 veremos los 3 poderes del Estado. Y en las semanas 14, 15 y 16 veremos los órganos autónomos. Profe, entonces, ¿qué veremos hoy en la semana 10? Veremos el bosquejo, la sinopsis general del Estado peruano. Por ejemplo, como usted puede leer ahí, estructura, ejercicio del poder, Estado democrático de derecho o Estado de derecho, transgresiones al Estado de derecho, qué es un gobierno usurpador y qué es el derecho de insurgencia. A ver, comencemos entonces. Estado peruano es la nación jurídica y políticamente organizada sobre un determinado territorio. En esa definición podemos apreciar sus principales elementos. Nación, se refiere a la población con vínculos en común. Territorio, el espacio físico, y se habla de organización. Características. El Estado es uno e indivisible. ¿Qué implica? Que ninguna de sus regiones puede proclamar su separación. Uno e indivisible. La República del Perú es democrática. ¿Por qué decimos que es democrática? Porque el poder emana del pueblo. 2. Es social. ¿Por qué decimos que es social? Pregunto yo, ¿cuál es en el papel el objetivo o uno de los objetivos del Estado peruano? Conseguir, lograr el bienestar de unos cuantos o de la mayoría. ¿Cuál es el objetivo del Estado peruano? Lograr el bienestar de unos pocos o de la mayoría, jóvenes. Bueno, está cantada la respuesta. En el papel de las mayorías. O sea, persigue el bienestar general, el bienestar colectivo, el bienestar de la sociedad en su conjunto. Vale decir, es social. A eso se refiere lo social. 3. Independiente. ¿Desde qué fecha formalmente somos independientes? Recuerda
Esta proclama: desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de sus pueblos desde el 28 de julio de 1821. Somos independientes porque no dependemos de ninguna potencia extranjera. Profe, y antes del 28 de julio, sí, formalmente éramos parte del Imperio Español. Y 4, la República del Perú es soberana. ¿Qué implica que sea soberana? Que en el territorio del Perú, el Estado hace cumplir las leyes. Sus leyes. Es la capacidad que tiene el Estado para hacer cumplir sus leyes. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Más información. Quienes ejercen el poder lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. ¿Qué significa esto? ¿Será posible que alguien en la presidencia del Perú quiera imitar a Luis XIV y diga: el Estado soy yo y hago lo que yo quiero? Pregunto, ¿los que tienen cargo público pueden hacer lo que les da la gana? ¿Un alcalde puede sesionar ebrio? ¿Un presidente puede manejar borracho? ¿Un regidor le puede pegar a un ciudadano que lo critica en la calle y no pasa nada? Obviamente que no. Así una persona tenga cargo público, no es intocable. Todos nos sometemos ante el imperio de la ley, que veremos se llama Estado de Derecho. ¿Qué más? Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye un delito. Si usted ejerce el poder en forma, a ver, ¿cómo lo explicamos? Si usted se autoproclama presidente del Perú sin que hayan habido elecciones, pregunto yo, y desconoce al presidente actual, ¿estará cometiendo un delito? ¿Será un delito desconocer a las autoridades democráticamente elegidas y uno mismo proclamarse presidente en este caso? Claro que es un delito. ¿Cómo se llama ese delito? Rebelión o sedición. No lo olvide. Rebelión o sedición. ¿Y qué pasa si usted hace lo mismo? Se rebela, pero no ante autoridades legítimas, sino usted se rebela ante alguien que ha dado golpe de Estado. Si un militar realiza un golpe de Estado, pregunto yo, nosotros, los ciudadanos, ¿estamos en la obligación de respetarlo? ¿De admitirlo como presidente del Perú? No, jóvenes, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Es más, la Constitución dice que usted tiene el derecho de rebelarse ante ese gobierno usurpador. Profe, ¿no que era un delito? No. Es un delito si usted se rebela y desconoce a un gobierno elegido democráticamente. Pero si usted se rebela ante un gobierno que ha usurpado el poder mediante el uso de la violencia, tipo golpe de Estado, pregunto yo, ¿esa rebelión que usted está haciendo es un delito o es un derecho? Rebelarse ante un gobierno usurpador, jóvenes, ¿es un delito o es un derecho? Escriban rápido, por favor. Es un derecho, así es, Andrea. Dígame todos los demás, ¿cómo se llama ese derecho? No diga derecho de rebelión, pues, ¿no? Porque hemos dicho que eso es un delito. Se llama derecho de... ¿Nadie? Ya, nunca lo olvide. Derecho de insurgencia.
El Estado peruano se basa en la supremacía de la Constitución. La Constitución prevalece sobre toda norma legal. ¿Qué significa esto? Si hay alguna norma, por ejemplo, una ley, que no sintoniza con lo que dice un artículo de la Constitución, pregunto yo, ¿qué prevalece? ¿La Constitución o la ley, jóvenes? ¿Qué pesa más en el ordenamiento? ¿La Constitución o una ley? ¿Qué pesa más? La Constitución. La Constitución prevalece sobre cualquier ley. Ahora, entre las normas, ¿cuál es una de las normas de mayor jerarquía? O la de mayor jerarquía, la ley. Así como la Constitución prevalece sobre la ley prevalece sobre otras normas de inferior jerarquía, desde luego. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. Se refiere a la publicidad y publicación en el diario El Peruano, para que entre en vigencia. Deberes del Estado peruano: defender la soberanía nacional. Para eso contamos con ¿qué institución? ¿Qué institución armada tiene como función defender la soberanía nacional? Le doy 3 opciones. Las Fuerzas Armadas. Segunda opción, la Policía Nacional del Perú. Tercera opción, las 2 instituciones. ¿Cuál marcaría? Defender la soberanía nacional es función de las Fuerzas Armadas, no de la Policía Nacional del Perú. Profe, ¿qué hace la PNP? Tiene como principal misión la seguridad interna. Quienes defienden las fronteras son las Fuerzas Armadas. Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, promover el bienestar general, que se fundamente en la justicia, lo que les mencioné. Por eso decimos que la República del Perú es social. Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. A ver, dígame, especialmente en las ciudades, ¿cuál es una de las principales amenazas? La delincuencia. Otra amenaza, el narcotráfico. Y también los desastres naturales. Establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior. El Estado peruano entonces presenta 4 elementos, 4 partes. ¿Cuáles son? La nación, que se refiere a la población, el territorio y el espacio físico, la soberanía, la capacidad de hacer cumplir sus leyes en su territorio, y el gobierno, que se refiere a las instituciones que ejecutan justamente las leyes. ¿Y los símbolos patrios cuántos son? 3 o 4, jóvenes. ¿Cuántos son los símbolos patrios? 3 o 4. Solamente 3. La bandera, el escudo y el himno. A algunos no les va a gustar lo que les voy a decir, pero la escarapela no es un símbolo patrio. Sí, jóvenes, no era obligatorio ir al colegio con escarapela. Lo engañaron. La engañaron. Encima el imperdible creo que le sacó sangre, ¿no? Por las puras. La escarapela no es un símbolo patrio, es un adorno en todo caso. Elementos del Estado peruano. Veamos cada uno rápidamente. La nación es la población o grupo de personas que poseen ciertos vínculos en común. De nación deriva el término nacionalidad. La nacionalidad peruana presenta las siguientes características. No se pierde, salvo por renuncia expresa. Las personas que gozan de doble nacionalidad ejercen los derechos y obligaciones de la nacionalidad del país donde viven, donde residen, donde domicilian. Tipos de nacionalidad, de nacimiento, como indica el nombre, los nacidos en territorio nacional, pero también los nacidos en el extranjero, de padre o madre peruana, inscritos antes de la minoría de edad, o en la minoría de edad, o sea, antes de los 18 años. Por naturalización, también llamado nacionalización. Los extranjeros que expresan su voluntad de serlo y que cumplen con los requisitos. Y por opción, los extranjeros residentes desde los 5 años, que en su mayoría de edad manifiestan su voluntad
también los casados con peruano o peruana. Elementos del Estado peruano. Seguimos. Segundo elemento, el territorio. Es el espacio físico. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, el mar de Grau con sus 200 millas de ancho y el espacio aéreo que cubre tanto la superficie continental como el mar de Grau. Dos elementos más, los últimos. El gobierno se refiere a las instituciones que dirigen el Estado. Hay tres niveles de gobierno: el nacional, el regional y el local. El local es el municipal, que a su vez se divide en provincial y distrital. Se encuentra constituida ¿por qué? El gobierno por ministerios, organismos, instituciones. Y la soberanía, como ya les dije, es la capacidad que tiene el Estado de ejercer poder dentro de su territorio. Ajá. Tenemos una pregunta aquí de Andrea que es un poquito larga. ¿Cuáles son los requisitos para que los extranjeros se nacionalicen? Bueno, en realidad nosotros no hemos puesto muchas trabas para que los extranjeros se nacionalicen. Le hemos dado todas las facilidades. El principal son los años de residencia. Si no ha variado, 2 añitos, estimada Andrea Alexandra. Y claro, también, ¿no? No tener problemas con la ley, ¿no? Tener una hoja de vida limpia. Otros aspectos del Estado peruano: idiomas oficiales, el castellano, el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes, según ley. ¿El Estado puede ser denunciado? Sí. Cuando el Estado peruano es denunciado, necesita abogados. ¿Cómo se llaman los abogados que defienden al Estado? Los procuradores. La defensa jurídica del Estado está a cargo de los procuradores públicos, quienes ejercen la defensa jurídica del Estado, de acuerdo a la Constitución y las leyes. El Consejo Directivo es el órgano colegiado de mayor nivel dentro de la Procuraduría General del Estado. Y esto lo explicamos al inicio. Ahí puede ver usted las pirámides jerárquicas de los tres poderes: legislativo, ejecutivo, judicial. Abajo de las pirámides, los organismos autónomos y los gobiernos regionales y locales. Nuevamente, estructura del Estado peruano. Ahí están los 10 organismos autónomos, los 3 niveles, la división del gobierno regional y del gobierno local, que veremos en las últimas semanas. Y para terminar y dar las claves, ¿qué es la democracia? Es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y su derecho a elegir y controlar a sus gobernantes. Es una forma de gobierno en la cual las decisiones son tomadas por el pueblo a través de mecanismos de participación directa o indirecta. Y esto le confiere legitimidad. Definición etimológica: demos significa pueblo, cracia gobierno, o sea, significa gobierno del pueblo. Y del punto de vista internacional decimos que la democracia es una forma de gobierno o una de las más factibles y aplicables, porque responde a los intereses que respetan los derechos humanos. Y sobre el Estado de Derecho, es aquel Estado donde los derechos y las libertades fundamentales son incorporadas en el ordenamiento jurídico. Las personas, las instituciones públicas, privadas y el propio Estado son sometidos a la ley. Principios del Estado de Derecho: el imperio de la ley. ¿Qué más? El respeto a las libertades. Eh, la separación de poderes, entre otros. Esos son los principales principios del Estado de Derecho. Y para terminar, jóvenes, las transgresiones al Estado de Derecho, ¿cuáles son? La violencia, la corrupción y los actos de sedición o rebelión, que ya mencionamos. Y ante un gobierno usurpador, jóvenes, primero, ¿qué es un gobierno usurpador? Aquel gobierno que ha tomado el poder violentamente o por la imposición de la fuerza. Ejemplo, los golpes de Estado. Y ante ello nosotros contamos con el derecho de insurgencia, que está contemplado en la Constitución. Veamos las claves, jóvenes. 1. Las campañas electorales vienen generando aglomeración de personas en diversas localidades del país, contribuyendo al incremento de contagios por COVID-19, por lo que el MINSA y el JNE, a través de los medios de comunicación, exigen el cumplimiento del distanciamiento social. De lo descrito, ¿es deber del Estado intervenir en estos actos, en estos casos? Sí, porque debe tomar medidas que garantizan la seguridad y el bienestar de la población. 1. La B, jóvenes.
2. La clave es la letra A, que dice, a nuestro país han ingresado ciudadanos extranjeros por diversos motivos. Según el balance de la Superintendencia Nacional de Migraciones, más de 300 personas en estos últimos meses han solicitado la nacionalidad peruana. A partir de lo mencionado, las personas que podrían obtener este beneficio son y como les dije, 1 y 2, los extranjeros casados con peruanos o peruanas que residan por lo menos 2 años y los residentes a los que el gobierno de turno les confiere ese honor. 1 y 2. 3, la penúltima, jóvenes. El Perú es un país democrático porque las decisiones son tomadas por el pueblo a través de mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad al representante. De lo mencionado, es necesario que en todo momento se respete y se cumpla plenamente el Estado de Derecho. 3, la B. Y la última, jóvenes. Durante los últimos años, la democracia en nuestro país estuvo amenazada por acuerdos parlamentarios que solo beneficiaron a grupos económicos con leyes que atentaron el equilibrio de los poderes del Estado, los mismos que fueron incompatibles con la Constitución. Estos hechos descritos constituyen una evidencia ¿de qué? De una transgresión al Estado constitucional de derecho. 4, la letra C. Si alguien no copió, ahí están las claves. 1B, 2A, 3B y 4C. Mis jóvenes, voy a dejar de presentar y hemos culminado la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su participación. Siga de la misma manera, ¿ah? Enriqueciendo, ¿ya?, la clase con sus preguntas, con sus sugerencias y con las respuestas pues a las preguntas que yo realizo. Un abrazo. Y no se olvide, desde el día de ayer usted ya puede vacunarse. Profe, tengo 17 años y 10 meses. Si usted cumple 18 años en lo que resta del 2021, también puede hacerlo. Espero que lo haya hecho ayer o hoy día en la mañana. Y si no lo ha hecho todavía, mañana temprano vaya. 6 de la mañana tiene que vacunarse. Bien, jóvenes, un abrazo. Nos vemos. Chao.